Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en otro video más de su canal Cuchillos y Navajas a tu alcance. Y en esta ocasión estamos con otro unboxing. Y vamos a ver que este viene de la provincia de Guangdong. Dongguan dice. Y estoy viendo acá que es de Xinjiang. No dice nuestra palabra mágica Shenzhen, como ya les había explicado un tiempo atrás, dice Xinjiang. Esperemos que ande todo bien. Pero bueno, vamos a tapar un poquito acá y les voy a mostrar aquí que dice que es el modelo WZD 014A, que corresponde a un cuchillo de la marca WP Copia. Y como pueden ver acá, dice M390. Bueno, eso, ellos pueden decir lo que quieran, pero en realidad eso es lo que tenemos. Bueno, vamos a proceder a abrir el paquetito, que es lo que nos interesa. Vamos a ocupar nuestra mascota. Yo le digo mascota esta pequeña, pero obviamente no es mascota, es otra navajita. Vamos a tratar de abrirla en un lugar donde parece que abrieron este paquete, ¿eh? En la aduana posiblemente, creo yo. Están poniendo medio mañoso. Bueno, para nosotros no va a ser muy bueno pronto seguir comprando desde el extranjero, digo para los chilenos, porque los impuestos van a subir nuevamente, vamos a volver a lo que teníamos antes. Esto fue por un tiempo. Nosotros en Chile, dicho sea de paso, pagamos impuestos a partir de los 41 dólares de compra, digamos, de ahí en adelante. Eh, de 41 dólares, sí, 41 dólares, sí, exactamente. Así que no me gusta cómo viene embalado esto, porque al final estoy haciendo tira la caja para poder sacar el cuchillo y no me gusta esto. Tienes que romper la cajita, porque como tengo muchos cuchillos prefiero mantenerlos en sus cajas y no sueltos por ahí en cualquier parte. Estoy tratando de averiguar dónde viene la parte que se abre y me parece que es acá. Perdón que me demore un poquito, no se me enojen, solamente va ahí, sí va a tener un poco de, digamos, no romper la cajita misma. Así que ahí sí, ¿ven? Esta me quedó la letita dentro, la del lado izquierdo, así que no puedo. Pero bueno, pero ya conseguimos abrir esto de una forma más suavecita, por decirlo así, no romperla, aunque la caja se nos desarmó igual. Parece que la abrimos al revés. Pero bueno, esto viene envuelto acá, como pueden ver, en un típico papel este de espumita. Vamos a dar vuelta a esta cosa y esperemos que sea el modelo que pedimos, porque hay dos modelos de este cuchillo. Mira, primero sí, parece que sí. Vamos a dejar el cuchillito ahí mientras tanto. Vamos a ver la funda, que se ve bastante bonita. Sí, pero he de decir que obviamente el material no es el mejor. Como acostumbra la marca W Copia. Voy a mostrar esta otra, compararlo con la otra. Son fundas, bueno, bastante bonitas. Y las fundas son bonitas, no es que sean feas. El problema es que el material, obviamente, mira, el de este otro copia, el de acá, es mejor, es más gruesa y este es más fina, ¿ya? No es cuero, obviamente esto es sintético, absolutamente sintético. Esto nunca ha sido cuero real, digamos. Pero está muy linda, sí, eso sí, sí, yo no niego que sea bonita, para que no se enojen los que se sienten mal cuando hablo mal de un producto chino. Yo no tengo nada en contra de los chinos, sí, al contrario, ¿ya? Y yo lo que digo nomás que hay algunos que son buenos y otros que son malos, nada más. Bueno, vamos a ver el cuchillito este en cuestión. Dice M390 62HRC, que lo dudo. Eh, Aunque se ve bastante resistente, tiene número de serie acá, 19707. ¿Qué les parece? Un cuchillo chino de este tipo, digamos, con número de serie, ¿qué les parece? 19707. ¿Mm? M390 62HRC, creo que no es necesario. Está satinado esto, pero el pulido no es el más pulcro que hay del mundo.
Me gusta la hoja, es un vaciado cóncavo y un afalcatado, que no me percaté de eso, que en realidad ya no quería tener otra afalcatada como el Cudeman Boina Verde, quería que fuera el único nada más, porque en realidad para refilar esto cuesta un poco por la curva que se forma acá, pero es una hoja bien bonita, full tank, como ven, tiene una guarda bastante linda también, es una guarda de acero, me gusta, tiene buen peso, calza bien en la mano y lo que dudas tenía ahora mismo que lo pude resolver es que mi dedo calza perfecto aquí en esta hendidura, calza bien, ese era mi miedo. Se siente excelente en la mano, es grueso el mango, el gruesecito, tiene una parte angosta aquí y vuelve a engrosar en la cola de pez, tiene su orificio para cordón fiador, por supuesto, viene remachado con estos bonitos incrustaciones, digamos. Los chinos le ponen bien bonitas estas cosas, algunos, sí, no a todos. Es la primera vez que veo uno de este tipo, no los había visto, son bastante bonitos, la madera es muy linda, también hay que decirlo que está bastante bonita. Esto viene bien pulido, claro que sí. La hoja, como ya les dije, es full tank. Lo que me causa una pequeña suspicacia más que nada que aquí, como pueden apreciar esta parte superior de la hoja, digamos, no se ve continuidad, digamos, que es una sola pieza, ¿cierto? Sin embargo, acá no. Si ven aquí en la parte interior, se ve que esto está incrustado aquí en la hoja. Y, y este de acá también se ve así como incrustado. Entonces, mi duda es si esto es una sola pieza acá, aquí en esta parte, en la parte superior, esta es una pieza, ¿cómo es que esta otra pieza se une dentro de la misma? Porque esto, yo estoy viendo aquí que hay un espacio aquí, ¿ven? Si no, no sé si se dan cuenta ustedes que hay espacio, es decir, esta no es la misma pieza que es esta. Eso me causa un poco de duda. Así que bueno, eso va a tener que, las pruebas de resistencia, yo lo que estoy viendo ahora por lo menos es que es firme, no se mueve para nada esto, tiene buena resistencia. Vamos a hacerle pruebas inmediatamente, por supuesto que sí. Como pueden ver, un cuchillo bastante bonito y como les vuelvo a insistir, no viene muy pulida esta parte, viene el grano, está muy rayadito, la granulación no es la mejor y aquí lo pueden ver que quedaron, cuando desbastaron acá, por ejemplo, quedaron esas marquitas acá. ¿Ya? Al otro lado quedó un poco mejor, quedó más pulcro, como que se nota un poco mejor terminado. Y yo me refiero que aquí tiene digamos, un pulido más prolijo, más fino, y acá no. Este es mucho más grueso, ese pulido que le hicieron acá arriba. Esta es una hoja click point, como pueden ver, ¿ya? Es muy Bowie, podríamos decir el estilo, una muesca española, como pueden apreciar acá también. Tiene la mesa superior, todo eso. Vamos a ver las proporciones primero antes de probarlo, ¿cierto? Estamos medio emocionados, entonces no avanzamos. Disculpen, voy a poner la manito. Tiene de filo útil 13.5, de hoja tiene 14 centímetros, largo total 26 y tiene 11 centímetros de mango. Ya es algo bastante bueno, créanme, yo lo encuentro bastante bueno. Voy a poner lo vamos a dejar ahí mientras tanto. Viene un poquito sucio, no viene tan limpiecito, que la verdad no me interesa, lo puedo limpiar yo. Me está gustando, me gusta por el tamaño, sobre todo el tamaño, vuelvo a ver la hoja aquí, es una hoja de 14 centímetros, una hoja bastante decente, el mango es bastante firme, se nota bien prominente. Vamos a ver el espesor de la hoja, perdón, hay que sacar esto. A ver, un poco confuso esta cosa aquí. A ver, ancho de pala lo vamos a tomar aquí en esta parte y lo vamos a tomar acá. Vamos a tomar dos anchos de pala, ¿ya? El primero, el más fino, que sería este, tiene 31 milímetros. Y acá tenemos 35 milímetros, ¿ya? 4 milímetros le sacaron de acá. El ancho de la hoja
aquí tenemos 4.5 milímetros. Y sí, se mantienen porque esto sigue hasta acá. 4.5, claro, 4.5 se mantienen. Lo que me gusta y que estoy viendo ahora mismo es que el filo, digamos, el vaciado, digamos, y la mesa mantiene una línea que es esta hasta el final de la punta. Vamos a verla aquí. Hasta el final de la punta se mantiene digamos, ángulo, digamos, de material, lo cual le confiere más resistencia a la punta. Ya, eso es súper importante por eso es importante mantener el ancho lo máximo posible, extenderlo hasta la punta. Entonces, como, claro, al hacerlo en la parte superior, como por ejemplo este cuchillo que lo hace, mantiene en el ancho, digamos, lo máximo posible por la parte superior, hace que la punta, digamos, sea un poco más roma, más ancha, y sin embargo esta, como pueden ver, es más fina, es más punzante. ¿Ya? Eso es lo que me refiero cuando digo punzante. Ahí estamos teniendo las diferencias, lo que es punzante y lo que es no, lo que es más o menos punzante, digamos, en este caso, perdón. Lo voy a mover menos, ahí se puede ver. Entonces, eso me gusta bastante porque mantiene la firmeza de la hoja. Siento que esta hoja es bastante firme. La verdad, sí, me parece bien firme. Esto está incrustado acá adentro. Mira, asemeja un full tank, pero por lo que veo, no sé, no estoy seguro si es un full tank. Yo diría que no, como vuelvo a insistir, estoy viendo aquí que hay, se separa aquí el material. Bueno, hacer una guarda junto con una hoja es como, no creo que cuadre, no calza, ¿cierto? Pero sí, esto me parece extraño cómo lo unieron. A ver, esta parte se nota que está, también es otra pieza, esta, aquí la estoy viendo. Esta se nota que es otra pieza aquí. Déjenme ver, buscar un puntero o algo así para mostrarles lo que yo quiero mostrarles, digamos. La luz. Ahí miren. Esta parte se nota que no está unida a la guarda. Aquí está dividida. Por lo tanto, esta debiese continuar hasta acá, con esta. ¿Ya? Pasar. La duda mía es aquí, la parte superior, porque si nosotros vamos dando la vuelta aquí, estamos viendo que es la misma pieza, la misma pieza, la misma pieza, pero acá se une la guarda nuevamente. ¿Se dan cuenta? Entonces puede que aquí tenga algo de soldadura, relleno o algo así y solamente lo pulieron para que asemeje que es una pieza. En realidad no es una pieza, son dos. Y acá, no, acá son dos piezas, ¿ven? Una, dos. ¿Sí? Ahí se nota que son dos piezas y acá es una pieza. Entonces, bueno, me confundo un poco. Vamos a hacerle algunas pruebas. Denme un segundito para desocupar un poco acá y buscar una madera como siempre. Ya saben, vamos a ver qué tal anda con el... entra bien. Perdón, no hice una prueba de filo primero. Veamos una pruebita de filo a ver qué tal. Bueno, esta hoja no está muy buena para cortarla, como ya saben, por la prueba de la navaja que vimos delante, pero en el otro capítulo, digamos. Pero está cortando bien. A ver, déjenme buscar un papel más seco, porque este papel no está seco, está húmedo. A ver, aquí hay uno más sequito. Bueno, ahora sí es un poco mejor. Igual no está nítido, no, para nada. Creo que le falta una pasadita. Está bien afiladito, sí, ¿eh? pero como que está empotado o embotado, no sé cómo es la palabra correcta. Déjenme pasarle un poquito el asentador. Vamos a tener problemas aquí con el filo, un poco creo yo, porque como ya les dije, es una cóncavo, no, dije afalcatado, eso. Ese sonido no me gusta, ¿eh? Déjenme ver otro. Como que hay algo que golpea aquí, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Como que la hoja golpea algo aquí. Miren. Bueno, esperemos que no se desarme nomás.
Igual no fue muy barato dentro de lo que son estos cuchillos, ¿eh? Porque este costó $30 casi, más o menos. Ese fue el valor, 25 o 30, algo por ahí. El de todos los Wipo copia, digamos, este es el más caro que he comprado de ellos. Me costó porque en realidad igual no soy muy adicto a estos cuchillos tipo medios tácticos, así que son medios extraños con diseños medio raros. Vamos a ver si agarra. Y agarró un poco. Sí, está mejor. No de maravilla, pero está mejor. A ver acá. Sí, un poquito mejor. Aquí tiene un poco de luz, podríamos decir. Aquí en esta parte. Veamos. Sí, esto va a costar un poco reafilarlo, como les dije, el apalcatado este no es mi preferido. A ver, ahora veamos si agarra algo. Sí, mejoró bastante, pero aquí al medio, digamos, hay algo ahí. Está molestando un poco. Bueno, vamos a dejar esto de lado y vamos a ver qué tal resiste la torsión. Lo primero que quiero ver, eso es lo que más me interesa ver, porque en realidad cuando estamos hablando de un cuchillo ya más carito, tiene que ser resistente. Vamos a ver a la una y lo dimos. Vamos a ver qué tal perfora también, si es que perfora. Debiese perforar. Y vamos a ver qué tal se comporta la punta. No ha perdido punta, nada. Está firme. No se ha doblado en absoluto. Quiero probarlo de todas maneras de nuevo. Esto. Perdón, voy a tener que hacerlo acá. Voy a tener que golpear. La cámara se me va a mover. Ahí sí. Perdón por la bulla y todo eso, pero lo voy a hacer en vivo. Vamos a ver qué pasa. Se abrió esto. Quiero ver si esto se dobló. Me parece que no. Un poco, tal vez. No estoy 100% seguro. No sé qué opinan ustedes. A ver si lo pueden ver. Perdón, que esto se mueve. Ahí. Está un poquito cargado a la izquierda, ¿cierto? Sí. Vamos a hacerle otra más. Perdón, que voy a mover de nuevo y meter bulla. Fue mucho. Vamos a hacerlo al otro lado. La verdad que no creo que se haya doblado. Miren, partió completamente esto. No tuvo ningún problema. Así que, bueno, lo vamos a dejar ahí. Vamos a ver qué tal va en la madera. Aunque no es un cuchillo de madera, digamos, para trabajar en madera. Es un cuchillo de caza. Y la verdad que entra bastante mal. Creo que hay que trabajarlo un poco más el filo. ¿Ya? Así que va a dejarlo claro. No lo recomiendo obviamente para madera porque no lo es. Estoy viendo qué tal está esto. Como pueden apreciar, el filo está inmaculado, es decir, no le pasó nada, no se dobló nada, ninguna cosa, por lo que estoy viendo acá junto con ustedes. No se ve ningún daño. Así que pasó la prueba, es un buen acero, digamos, es un buen indicio, digamos, que no se dobló, como sí pasó con el otro, que ya los otros que ya han visto como a la primera se doblan. Así que estamos hablando de un acero bastante bueno, sí, es de buena calidad. Creo que son 440. ¿Eh? A ver, la caja parece que decía 440, no me acuerdo. Aunque decía M390, pero M390 no sé si es el modelo u otra cosa. No, en realidad no dice nada. Pero me gustó. Me gustó bastante. Hay que aceitarlo, lavarlo, hacerle un pulido. Creo yo que le voy a pulir un poco acá. También para que tenga un poco más de brillo esto. Viene como un poquito crudo el cuchillo. Pero lo que me gustó es que está serializado. Si está serializado es porque no es un cuchillo cualquiera. No cualquier cuchillo está serializado.
Este es el modelo, el número 19707, eso sí me gustó. Y nota, del 1 al 10. Por el precio le pongo un 9, un 10 prácticamente, sí, sí, claro que sí. El acero, al testearlo acá por lo menos, pasó bien las pruebas, así que andarían un 9. El tamaño está preciso para combate, sí, un cuchillo muy bueno para lo que podría ser combate, defensa. Ya este es probable que incluso le quite el podio al que elegí yo como cuchillo de combate. Es muy probable que se lo quite porque sencillamente es una hoja que está hecha más para eso. Esta guarda es para eso exactamente, es un cuchillo para eso. Sí, es un cuchillo netamente de pelea, de combate, por decirlo así. Así que pasó la prueba, estoy contento de haberlo traído. Un cuchillo que no cuesta más de $30, 25 o algo por ahí. El modelo ya saben, lo dije al principio, lo voy a dejar puesto en el título digamos, o en el subtítulo, abajo en los comentarios voy a poner el modelo del cuchillo para que se acuerden. Hay otro que es abierto acá, tiene una perforación, digamos, pero yo prefería este, me gusta más. Y bueno, buen cuchillo, pasó la prueba, ¿lo recomiendo? Claro que sí. Adelante, chicos. Bien bueno el cuchillo. Bueno. Ya le hicimos pruebas con la madera y lo forzamos, ningún problema. Así que está con el dicto bueno de nuestro canal. Le vamos a poner un timbre ahí, timbrado. Económico y buena calidad. ¿Qué les parece? Así que no se molesten, amigos, que piensan que yo hablo mal de los chinos. Cuando son productos buenos, como este, digo que es un buen producto y lo recomiendo comprar. Así es la cosa. Y cuando es malo, es malo. Nos vemos en la próxima. Mi like, por favor, ayúdenme. Y nos vemos en el siguiente. Bye bye.